Quiero dar la bienvenida a la expiación a un artista del humor gráfico, dibujante, guionista, argentino por sobre todo y reconocido internacionalmente por su obra, entre las que se destacan El Loco Chávez, Las Puertitas del Señor López, Ficcionario, Es lo que hay, que actualmente se publica en Clarín, y varias publicaciones de cómic erótico. Quiero dar la bienvenida al señor Horacio Altuna, muchísimas gracias por estar conversando con nosotros. Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, muchas gracias, Horacio, por esta comunicación. Para nosotros es muy importante y nos alegra un montón, de verdad, estar conversando con usted. Gracias. Tiene preguntas incordiosas y difíciles de contestar. Sí. No, yo le quería, bueno, obviamente, lo mismo, agradecerle la amabilidad y nada, para mí es un poco emocionante como admirador de las historietas y de las historietas argentinas, estar hablando con usted, maestro, que es tal vez parte de mi infancia y de mi adolescencia y de culpable también de aprender a leer el diario empezando por la parte de atrás. Uno de los culpables es usted. Es mejor eso que empezarla por la parte de adelante, ¿eh? Por eso. Sí. Es un placer estar acá. Gracias. Bueno, ante todo, Horacio, le queríamos pedir algún tipo de comentario porque vi que en las redes se expresó por el tema de la muerte de Quino, creador de Mafalda. Quería que nos comparta, si usted quiere, algunas palabras al respecto. Y sí, la pérdida de Quino es como si para un humor, para los que hacemos dibujo de humor o para los que hacemos historieta o para nuestro mundo, es como la muerte del viejo, ¿no? Del padre. Para nosotros era una referencia absoluta. Quino es el gran maestro que dio muchas generaciones. Ayer lo hablaba con otra gente, que Mafalda, digamos, hay 3 generaciones que han pasado ya leyendo Mafalda. Entonces, es mucha la gente en el mundo que tienen la visión del mundo adulto a través de los ojos de Mafalda, ¿no? Y que era una visión muy muy justa, muy democrática, muy de amor a la libertad, pero además muy adulta, porque hablaba Mafalda como una adulta siendo una niña. Y esa es, pero aparte de Mafalda, que como personaje era excluyente, en el sentido de que siempre Quino ha estado vinculado, siempre que se habla de Quino se lo vincula a Mafalda, pero Quino era inmenso en su creación. Entonces ha hecho tanto en sus ilustraciones, en sus viñetas, en sus trabajos así de secuenciados para mostrar una situación. Era un genio, entonces todo un paquete de un creador del que podemos estar contentos de que haya sido argentino y que haya tenido esa dimensión universal, ¿no? Sí, vimos una foto ahí con Mafalda abrazada al Loco Chávez también que compartió usted. Sí, la hice porque, bueno, yo hubiera querido que salga en Clarín también, pero no sé si no llegó a tiempo o algo por el estilo, pero no me la publicaron. Entonces la publiqué en Twitter y además, como soy de Racing, la gente de Racing también me pidió
que haga alguna referencia, entonces le puse la camiseta al loco de Racing y bueno, es mi homenaje, es un homenaje. El Loco Chávez es de Racing. Sí, 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 sí. Y el Nene Montanaro también lo hice de Racing. Tengo que hacer de algún equipo, lo voy a hacer de Racing. Está bien. Sabe que, bueno, me gustaría comentarle que el año pasado estuvimos realizando aquí con el señor Eduardo Zurdo, que tenemos aquí en la viñeta, un trabajo que era recuperar, ¿no?, las historietas argentinas más famosas o las que más nos habían marcado, y entre ellas se encontraba obviamente en especial Las Puertitas del señor López, que para nosotros fue en especial un descubrimiento, y bueno, la verdad que no sé si le parece que comencemos por ahí. Sí. Para mí es inevitable pensar que, bueno, al principio cuando yo empecé a recorrer las páginas de este libro, me parecía que era pura ficción, de bueno, es un hombre que tiene mala suerte, que es un tipo que, como dijo usted, incapaz de modificar su realidad. Y luego empecé a preguntarme, bueno, cuántas veces, como le habrá pasado al lector, cuántas veces uno se convierte en López en el trabajo, con la pareja, callándose la boca, resignándose ante alguna situación que no le gusta, mirando hacia otro lado, y uno siempre esperando, ¿no?, que López en algún momento se revele. ¿Qué le ocurre con el personaje de López? Bueno, cuando hay que ponerse López en contexto, digamos, ¿no? Eso salió en la época de la dictadura. Sí. ¿No? Entonces, nosotros podíamos jugar con lo que faltaba en aquel entonces, pero que tampoco nunca fuimos héroes con Trillo, entonces todo lo que hacíamos era con un mensaje solapado, muchas veces lo hacíamos a propósito y otras veces no. Muchas veces había gente que nos preguntaba, che, qué audaces que son para hacer, qué coraje tienen al hacer ese tipo de comentarios en el señor López y qué sé yo cuánto. Y nosotros nos preguntábamos qué habíamos hecho, porque muchas veces la gente encontraba en la historieta mensajes que nosotros no habíamos querido dar. Otras veces sí lo habíamos querido dar, pero muchas veces no. Y el señor López en ese sentido y en aquella época, y como vos decís, en parte es la historia de todos, pero en aquella época principalmente, era digamos, todos teníamos un señor López adentro, ¿no? Teníamos miedo. Todos teníamos esa cosa de tener cuidado y ser prudentes y no rebelarnos ante nada, porque, claro, en aquel entonces era boleta, no había otra posibilidad. Entonces no era cobardía, era, bueno, esto es lo que se puede. En el caso del señor López es un tipo que toda su vida fue así, ¿no es cierto? Sin depender de dictaduras o de qué sé yo, no. Él era un tipo pusilánime, ¿no? Entonces, hay un episodio en donde el señor López, bueno, la historia es que el señor López se siente enfermo, va al médico, entonces, como estaba asustado, antes se mete en el baño para escapar de la situación de que lo va a ver el médico, entonces él en el baño se encuentra que está en el cielo, que se ha muerto, ¿no? Entonces le dice a Dios, a San Pedro, le preguntan, ¿qué hiciste para ver si entras o no al cielo? Y el señor López le dice, uy, yo siempre fui muy bueno, siempre fui muy aplicado, nunca me rebelé contra nada, los pibes me cargaban, yo nunca di una cachetada. Después, cuando empecé a trabajar, nunca me rebelé, tenía jefes malos, no me pagaban bien, pero yo seguía, porque no quiero hacer enfrentamientos, no quiero que nadie piense que soy un bruto. Bueno, ahora no me acuerdo el texto, ¿no? Y después cuando se casa, también se casa con una mujer a la que él no quería, que sé yo cuánto. Entonces dice, como ve, le dice a Dios o a San Pedro, le dice, como ve,
soy un tipo bueno, nunca fui de hacer nada mal, nunca hice nada malo, qué sé yo cuánto, nunca me rebelé. Y Dios le dice, ¿eso hiciste con la vida que yo te di? Tómatela, andate al infierno, Sí. ¿no? Porque Se enoja. De ¿eh? acuerdo, Horacio, que se enoja, que dice, pero nunca gritaste, nunca Ah, pateaste un tacho de basura con bronca, nunca hiciste nada que con placer, como que López, claro, estaba enojado porque le dio esa vida y no hizo nada por él mismo, tal cual. ¿no? Horacio, y también me ponía a pensar, ¿no? Siguiendo en línea lo que comentabas, que bueno, en las puertitas, además de ver las vivencias de López, ¿no? Había un trasfondo, ¿no? Político. Por ejemplo, recuerdo en una de las historias en las que López cruza las puertitas y entra a un mundo en el que la libertad de expresión estaba bloqueada, y entonces De los vemos las lobos viñetas blancos. que, claro, los personajes hablan en blanco, y Mm. me ponía a pensar en dos cosas. Primero, en que, bueno, ¿a dónde irían, no, esas palabras censuradas? Y después, por otro lado, ¿a dónde irían las palabras que López no decía también? Porque era también eso, que López no se atrevía a decir muchas cosas, y todo eso después se terminaba acumulándose y por ahí explotando en un basta, que también en esa misma historieta vemos el basta. Sí. Me ponía a pensar, ¿no? A dónde irían esas palabras. Y en algún momento, como ahora, que la historieta sigue hablando, como que esas palabras en algún momento salen a la luz, ¿no? Me ponía a pensar. Sí, pero era, ya te digo, si uno mira en contexto temporal, digamos, cuando la hicimos, era lo que estábamos padeciendo todos los argentinos, ¿no? Nadie podía hablar, nadie podía decir nada. Y nosotros estábamos en un sitio que era una isla, que era la revista Humor, en donde hacíamos ese tipo de historietas y que seguramente sobrevivieron y sobrevivieron las historietas y la revista Humor, seguramente porque los militares no la entendían, no sé, pero no No entiendo tenían yo. humor. Sí, no, el sentido del humor de un militar no me lo quiero imaginar, pero, pero me refiero que de aquel entonces, Sí, me sí. refiero que es eso, ¿no? De que eh, todos teníamos miedo, todos éramos un poco señor López. Sí, totalmente. Y me ponía a pensar, ¿no? También en esto, y que Horacio te lo han dicho muchos, que es este detalle que manejas en el dibujo, ¿no? Y esta figura humana tan verosímil, ¿no? O sea, las figuras muy reales en tus dibujos. Por ejemplo, en las puertitas, en el Loco Chávez también ya vamos a hablar, pero digo, en general, la figura que vos haces es muy Sí, real. eso es cuando empecé a dibujar, siempre lo que procuré es eh, manejar bien la figura humana, ¿no? Para mí, yo tuve grandes maestros, académicamente me refiero, ¿no? Mis maestros nunca los conocí, que eran los americanos, que sé yo, Alex Raymond, Harold Foster, todos los clásicos, Milton Caniff. Después sí conocí a Breccia y a todos los maestros que tuvimos la suerte de tener en Argentina, pero para mí mi seña de identidad era tratar de dibujar bien la figura humana, cosa que poder a través de lo gestual o a través de sus caras o a través de sus formas, su movimiento gestual y todo eso, aportar información al lector para que vea qué estaba haciendo el personaje, cómo transmitir a través del dibujo las características de ese momento, lo que le estaba pasando al personaje. Y eso sí, siempre fue para mí primordial. Y lo sigo intentando hacer, eso de siempre.
las expresiones, ¿no? Esos primeros planos, sí, bueno, Breccia también tal vez con las arrugas y todas esas, que se ponía muy, me recuerdo a Ezra Winston, ¿no? Claro. De que su anticuario de Mort Cinder, que te daba un poco de clima de miedo. Y todos esos blancos y negros, los veo mucho en Chávez, bueno, en todo su trabajo, Horacio. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, yo siempre admiro a los dibujantes que no puedo, que yo que no puedo hacer lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, mis maestros son Breccia, Pratt, Milton Caniff, Alex Todd, pero yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque son muy superiores a mí y por el otro lado, lo que trato es de que ellos me influyan, ¿no? Es un camino para encontrar un camino dentro del mundo del cómic y de la historieta. Pero es verdad, yo siempre he admirado ese tipo de dibujantes. Por ejemplo, Alex Todd es un tipo que es la síntesis dibujando, y entonces él te dice, borra, que saque líneas y qué sé yo cuánto. Y yo, no, es al revés, yo cargo de información, ¿no? Hago fondos con mucho detalle o qué sé yo, el diccionario, y está cargado de información. Entonces... ¿Cómo destaca? Me llama la atención a mí, me encanta cómo destaca por ahí el personaje o los personajes que están en una viñeta y al fondo por ahí uno empieza a ver detalles pero mínimos y se da cuenta de un montón de cosas. Es como que si uno mirara la viñeta y se le abriera todo ese mundo y se lo comiera, ¿no? Claro. A mí me pasaba con Ficcionario que parecía que se movían, que parecía que todas las viñetas se movieran. Claro, para mí el segundo plano es muy importante, siempre, porque da información para el lector y además es como ver cine, ¿no? Eso, tal cual. El lenguaje cinematográfico y el de la historieta se parecen mucho. Y yo que me he criado viendo cine de los 40, 50 y a los grandes maestros, y cuánto, yo tengo esa influencia. Si a mí me dicen, ¿cuáles son tus influencias? Yo me tengo que recurrir al cine. Lo que pasa es que el cine ha evolucionado mucho más que la historieta, porque en un siglo de cine, el cine ha abordado todas las temáticas, todas las culturas, todas las políticas, todas las filosofías de la humanidad a través de la historia y de todo el siglo, ¿no? En cambio, la historieta ha sido un lenguaje, en general, infanto-juvenil, de evasión, abordó temáticas adultas, hasta Oesterheld. Oesterheld es la divisoria de aguas. A partir de Oesterheld hay una visión y un lenguaje historietístico que va dedicado a un adulto. Es decir, la historieta tendría que tener en su propio lenguaje la posibilidad de que un chico de 10 años lea historietas para su edad, a los 15 lea historietas para su edad, y que después vaya encontrando en otras historietas que la historieta, mejor dicho, acompañe su crecimiento intelectual. Yo no entiendo por qué en el mundo de la historieta eso no se ha desarrollado. Después, en los últimos 20 años, con la aparición de la novela gráfica, se van abordando temas más adultos. Bueno, viene de antes un poco, ¿no? Con Guido Crepax y Battaglia y algún otro, pero llega tarde todo eso. Después de un siglo de historieta, empiezan a verse recién a abordarse temáticas adultas, ¿no? Salvo después de Oesterheld sí, pero durante muchos años se siguió con esas temáticas, ¿no? Y Oesterheld, dentro de todo, era
era único, ¿no? Porque durante muchos años también fue único. Lo mismo, si podemos hablar, yo me enrollo con todo esto porque me gusta, Sí, ¿no? sí. No, Si, nos si uno encanta, se, nos encanta. si uno se pone a pensar, a ver, ¿cuántos autores negros conocen ustedes de historieta? ¿Cuántas chicas dibujantes, cuántas mujeres dibujantes hay? Yo conozco, pero me refiero en un siglo de historieta, salvo los últimos 15 años o 20, Sí. ¿cuántas mujeres han hecho historietas? Las podemos contar, inclusive. Y hay grandes autoras, ¿eh? Pero son las cosas que faltan en la historieta y que han faltado. Y que nadie se pregunta. La crítica no se mete en ese tipo de temas. Por eso con Trillo decíamos, la historieta atrasa. La historieta no acompaña la vida, la vida de la gente a través del tiempo, ¿no? No se han abordado temas que han abordado las otras disciplinas, ¿no? de narrativas, como la literatura o el cine. Y además con todos los criterios de muy reprochables, ¿no? De un racismo soterrado y de un sexismo también soterrado, ¿no? Sí. Es lo que hay. Sí, vi que ahí en Europa hubo un momento de que el cómic erótico, tanto con su trabajo Horacio como, no sé, por decir, Manara, fue muy una especie de boom o una especie de que todo se consumía cómic erótico. ¿Por qué en Europa y no tanto acá en Sudamérica? No, tampoco fue un boom, ¿eh? Yo pienso que, digamos, a finales de los 80 se empezó a destapar todo el mundo en cuanto a sexo. Sí. Ahora se está tapando otra vez de otra manera, ¿no? Pero en aquel entonces había más revistas eróticas y qué sé yo cuánto, había más, más revistas como Playboy, Penthouse, Men, bueno, revistas para hombres. Entonces, pero formó nada, duró 10 años eso, ¿no? Y ahora no ves esas revistas en Europa, o se ve muy poquito. Claro. Playboy prácticamente dejó de existir. Yo, bueno, todavía subsiste, pero muy poco. Yo empecé a trabajar, yo me peleé con los editores franceses y empecé a trabajar para Playboy. ¿Por qué? Porque yo tenía un amigo en Italia que dirigía Playboy, me había quedado sin trabajo, año 88 por ahí, y yo digo, le hablé a mi amigo que dirigía Playboy y le digo, ¿puedo hacer pin-ups para Playboy de Italia, qué sé yo? Dice, no, ¿por qué no haces una historieta de 4 páginas? Con tema erótico, qué sé yo. Bueno, perfecto. Y empecé a hacerlo y al mismo tiempo que entregué ese material para Italia, lo entregué también para Playboy de España, pero por separado. Y empezó así una cadena que me duró como 10 años y yo todavía lo sigo vendiendo, todo ese material. Son alrededor de 500 páginas, ¿no? que hice para Playboy, que en el mejor momento, yo lo vendí como en 12, 13 países o más. Todo ese material lo sigo vendiendo. Pero forma parte también de la época, ¿no? Porque ahora se sigue vendiendo, pero se vende muchísimo menos, ¿no? Los libros, las recopilaciones de mis historietas de Playboy, se siguen vendiendo, pero no se venden como se vendían en su momento, ¿no? Se hizo el Salón del Cómic en Barcelona del año 90, ahora no me acuerdo qué año. Había un stand dedicado a las historietas que yo hacía para Playboy, ¿no? Ahora eso es impensable, eso no existe. Pero queda eso de que es de culto, ese trabajo. Sí, forma parte también ya te digo, de la época. Hoy no me interesaría hacerlo. Además, tal como está el mundo, todos los hombres estamos aprendiendo, ¿no?
de cuáles son nuestros límites con respecto a las políticas de género y todo eso. Entonces es importante de que demos un paso al costado o atrás y que se puede hacer infinidad de cosas sin usar a la mujer como objeto sexual o como objeto de deseo o lo que sea. Hay muchísimas formas de hacer. Yo no haría las historietas de Playboy hoy. No, bueno, el loco, por mi generación, que soy un poco más grande que Admiel y Julie Admiel, bueno, a mí me tocó más de cerca el Loco Chávez, porque crecer en los 80 y venir de Quino, Ferré, todo eso, Quinterno, y encontrarme con el Loco Chávez, me daba la oportunidad y el dibujo de decir, bueno, pues la historieta hay otra parte, otra forma de hacer historieta, con otro dibujo. Creo que el Loco Chávez fue el puntapié inicial para empezar a investigar otra clase de historietas. Sí, puede ser. No sé, cuando lo hacíamos con Carlos, lo que queríamos era hacer una historieta costumbrista, con humor y con picardía, con alguna aventura así sin muchas pretensiones, que sea divertida, ¿no? Y después se politizó más y empezó a tener otra caladura, otra carnadura, mejor dicho, después que se terminó la dictadura. Entonces empezamos ya a pensar en forma mucho más ideológica, digamos, que el personaje tenía una actitud ante la vida. Y bueno, pero era un tipo con muchas contradicciones, porque por un lado era un chiquilín y por el otro lado era un tipo con buenas intenciones y buena gente, pero el personaje más centrado de toda la historieta, y eso lo hemos hablado mucho con Trillo, era Pampita. Pampita siempre pensaba lo justo y razonable, ¿no? En sus relaciones también. Entonces, muchas veces lo veía al loco como un chiquitín, ¿no? Entonces, como un tipo que no tenía, bueno, no pensaba del todo en forma adulta. Pero el personaje en sí es lo que es, qué sé yo. Tiene vida propia, porque muchas veces cuando uno empieza a hacer algo del personaje tiene su propia personalidad. Vuelo. Claro, sí. Miren, entonces, lo que tenía a mí me parecía que Loco Chávez, si voy por Corrientes, lo podría ver en cualquier bar tomando un café con... Yo pensé que Loco Chávez era mi tío, con los bigotes, las camperitas, solterón, que salía un poco por ahí. Eso me volaba el Loco Chávez. Claro, viéndolo con un poco de admiración y de tenerlo todos los días, ¿no? Sí, nosotros con Carlos recibíamos cartas de gente que decía que lo conocía. Claro. Además, hubo una historieta que hicimos que se desarrollaba por ahí por Pompeya y hubo cartas de un kiosquero que decía que el Loco Chávez había estado ahí, que había pasado. Y yo, bueno, con Trillo decíamos, o es verdad o es mentira, pero nunca lo tomamos muy, muy en serio, por supuesto. Pero había ese tipo de cosas. Yo, mira, les voy a contar una cosa que a lo mejor les sirve. Cuando el Loco Chávez empezó a tener más o menos repercusión, hubo un director de cine, Galetini, que quería hacer el Loco Chávez en cine. Entonces nos citó a Trillo y a mí para entrevistarnos, para ver qué onda para poder hacerlo. Entonces, bueno, lo primero que nos dijo, charlamos un poquito,
lo primero que nos dijo, me dice, bueno, a ver, ¿cómo nació el Loco Chávez? No, ¿dónde nació el Loco Chávez? Entonces, Trillo, ¿no? Empieza a decirle, bueno, nosotros nos conocimos en la redacción de la revista Mengano, no, en Satiricón, y después pasamos a Mengano, y ahí vimos que en Clarín había una vacante para hacer una historieta para Clarín, y ahí pensamos en el Loco Chávez. No, no, dice Galetini, no. Dice, ¿dónde nació en serio? Y entonces, Trillo, no sabemos. Dice, claro, dice, porque para la creación de un personaje, eso no es así. Para cuando nosotros, y a partir de ese momento, aprendí, bueno, yo personalmente aprendí algo que es elemental, ¿no? Que antes de hacer un personaje hay que hacerle su vida previa, ¿no? Aunque no salga. Es decir, darle carnadura, es decir, dónde nació, quiénes son los padres, de qué hincha, en qué barrio que se crió, qué estudios tiene y todo eso, hacerle una biografía. Y una vez hecho, empezar a moverlo con su personalidad. Y el personaje no se puede modificar. Tiene vida propia y no podés hacer que el Loco Chávez haga, qué sé yo, sea alpinista. ¿Por qué no? O que haga una acción heroica. ¿Por qué no? Porque no era un héroe. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que darle la biografía al personaje, después no te deja mentir el personaje. El personaje siempre tiene que responder a esos parámetros que vos le diste. Y eso yo cuando doy charlas o cuando doy así algún taller o algo por el estilo, hago talleres, les explico esto mismo que les digo a ustedes. Que es una cosa interesante para los que todavía no lo tienen claro. Seguramente muchísimos sí. Nosotros en aquel entonces no. Y recordando esa anécdota de Pompeya que contó, ¿en qué momento Horacio se dio cuenta de que el Loco Chávez era parte del día a día de los argentinos? De la reunión de café o en el taller o en el banco, por ejemplo, del fútbol los lunes, las noticias, la economía, y en qué andaba el Loco Chávez. ¿Lo tomaron en algún momento diciendo esto es parte del día a día de los argentinos? Y sí, porque hubo claro, en el 70 y pico, en la época de la dictadura, se quiso hacer el Loco Chávez para una serie de televisión. Y se empezó a hacer, de hecho. Eso era una prueba de la repercusión que tenía. Pero antes, ya te digo, recibíamos el feedback en la calle y a nosotros no nos conocían, pero sí la repercusión que tenía la última página del diario era muy notable, ¿no? Imagínate, estaba Caló y Fontana Rosa y Cris, ¿no? Y Tabaré, y bueno, y nosotros, pero claro, era un seleccionado nacional, ¿no? De grandes, pues imagínate, Caló y Fontana Rosa. Entonces, esa página era muy, muy vista. Y cualquiera de las historietas que salían ahí eran muy populares, ¿no? Entonces, ese fue digamos, el momento en que nos dimos cuenta de que había calado mucho el personaje. Claro. Y le consulto, Horacio, más que nada, quería saber, bueno, en qué se encuentra trabajando actualmente, qué proyectos tiene. Yo sé que es una persona que trabaja internacionalmente, no solo para acá, no solo para España, sino que también sus trabajos recorren varias partes del mundo. Entonces, ¿en qué se encuentra trabajando también actualmente? Bueno, estoy haciendo un trabajo para una editorial italiana, que es muy tradicional, pero hace mucho que lo estoy haciendo, y tienen mucha paciencia conmigo porque yo entrego Cada muerte de obispo, que es un western, que es la primera vez que hago un western, y me he pasado toda la vida tratando de manejar bien la figura humana y todo eso, y ahora tengo que aprender a hacer caballo.
O sea, es horrible. Es una anatomía diferente y todo eso, entonces es muy difícil. Claro. Pero bueno, estoy haciendo eso y después algún trabajo suelto así que sale, pero no, nada, como es, fijo, ¿no? Ahora hay una historieta que en Argentina no es conocida, que se llama Hot Delay, que sale publicada en México y que seguramente va a tener distribución también, porque la edita el Fondo de Cultura Económica, seguramente va a tener difusión también en Argentina porque la exportará, digamos, ¿no? De México. Sí. Y bueno, y es eso, yo felizmente puedo seguir trabajando. La suerte que tiene el dibujante es que si no te falla la vista o no tienes problemas de salud, uno puede seguir laburando, no hay un desgaste físico, digamos, ¿no? Entonces, felizmente uno puede seguir trabajando bien y que dure. Estoy cruzando los dedos. Sí. Sabe que para finalizar le quería decir algo, solamente un comentario sobre Ficcionario, que al leerla me parecía como que, bueno, era un futuro distópico, pero bueno, viendo la coyuntura en la cual nos encontramos mundial, en esta sociedad de control hiperconectada, ¿no? En el cual todas tus decisiones parecen como de una manera condicionadas. Me puedo pensar que, así como muchas otras cosas que vemos, si Ficcionario no fue de alguna manera un poco predictiva, ¿no? Sí, yo yo cuando hice Ficcionario era para una editorial, como es Selecciones Ilustradas, que me pedían ciencia ficción y a mí la ciencia ficción no me interesa, no me interesaba ni me interesa. Entonces, como era la obligación de tener que hacerlo para poder trabajar, se me ocurrió hacer una historieta en donde haya una realidad exasperada, ¿no? Muy distópica, y se me se me ocurrieron las historias que salen en el Ficcionario, que me quedé corto, porque en la actualidad hay Sí. cosas que son peores. Y también hice Chances, de la misma manera, ¿no? Que también es una historieta distópica, qué sé yo, de clonación y todo eso. Y, y si yo tuviese ahora que hacer algo distópico, eh, A ver. sería apocalíptico realmente. Porque, ¿qué nos falta? ¿Quién, quién, Claro. quién hubiera imaginado vivir lo que estamos viviendo? ¿No? Nadie, nadie. Que yo no pueda ver a mis nietos, a mis hijos, a mis nietos que están a 20 kilómetros. ¿No? ¿Qué? Que no me pueda, yo, es muy, muy jodido en el Muy, sentido de muy que duro. todo lo que, y nosotros somos privilegiados dentro de todo, pero hay mucha gente que lo está pasando infinitamente peor. Entonces, yo pienso, ¿no? De que si uno tuviera, ves ahí sí que nos haría falta Kino y la versión eh, con humor de Kino, con su visión crítica y con humor, de qué hubiera imaginado él para dibujar Claro. en estas épocas de pandemia, ¿no? Y hubiéramos aprendido algo también, seguro, ¿no? Porque Sí. él tenía una respuesta para todo. Entonces yo pienso que es una época mala para todos y que ojalá termine pronto. Bueno, Pero y Bueno, después también en estos trabajos que mencionaba, pasó al color también. ¿Cómo fue ese traspaso? A pasar del al blanco color, y negro al color, sí. bueno, también es una obligación editorial, porque a mí me gusta el blanco y negro, pero claro, después todo se hace en color. Y entonces ahora es un paso, ¿no? Y dentro de poco, porque ya he visto trabajos de cómic en donde el dibujante de cómic está al lado de un programador. Entonces lo que hace en cómic tiene movimiento y todo eso. Entonces eso yo personalmente pienso que no lo voy a hacer. O no, qué sé yo, en una de esas sí. Pero
Me refiero que todo eso ha cambiado, ¿no? Entonces, desde la forma de editar hasta la forma de enfocar, bueno, y el color, como que vos me preguntabas, era una obligación editorial. Todo el mundo Claro. estaba publicando en color y yo o daba a hacer el color o lo hacía yo. Y empecé a hacerlo y bueno, los primeros fueron terribles, muy malos. Lo que hice con Ficcionario, por ejemplo, los primeros trabajos hechos en Sí. color fueron los de Ficcionario, que cuando se editó por mis amigas Silvia y Delphi de la editorial Dícese y de Kiosquito Virtual, que son las que publican, las que están mi obra ahí a la venta, eso es un chivo. Que si que alguien quiere muy comprar, bueno. Muy bien, si muy alguien bien. Tal quiere cual. comprar mis libros, están en Kiosquito Virtual, @Kiosquito Virtual, ahí lo piden, y cuando me vean me piden un dibujo para el libro que compran, si quieren, y yo se lo ¿Cómo dibujo. no? Ya está. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y no, cuando salió Ficcionario, la parte de color que salió que se editó en Argentina, yo pedí que se haga en blanco y negro, en grisado, porque nunca quise que se publicara en color porque era horrible en color. Entonces, por eso salieron grisados. Y ahora lo que hago para Clarín y todo eso, todo lo que hago en color lo hago con el iPad, que es un mecanismo, es un aparato maravilloso. Hago un consejo ¿puedo dar un consejo Sí, ¿cómo para no? colegas Sí, jóvenes? sí, Sí, por claro. favor. Los que quieran, que no los aparatos, el iPad y todo lo que es digital y todo eso, es fantástico, es maravilloso y hay que trabajar en eso. Pero no ser esclavos de la técnica, no ser esclavos de lo digital, porque, digamos, tiene que ser una herramienta únicamente, todo eso, todo el iPad y todo, porque, y lo digo siempre, el iPad lo puede manejar en 3 meses, 6 meses y muy, muy, muy bien, a lo mejor un poco más, pero nada, en menos de un año o en menos de la habilidad. Pero aprender a dibujar te lleva toda la vida. Entonces, si no dibujas bien, lo que hagas en el iPad va a estar regular. Si dibujas bien, lo que hagas en el iPad va a estar mejor. Eso lo digo en los talleres, cuando doy charlas así para pibes, para gente joven, me gusta decirlo. Porque yo llegué tarde a todo esto también. Sí. Bueno, Horacio, la verdad que para nosotros es un honor haber conversado con usted, estamos muy contentos. Le agradecemos muchísimo su tiempo a pesar de la distancia y obviamente con obra en mano esperamos que en algún momento nos crucemos, tomemos algún café, comamos algo y usted nos haga alguna ilustración para cada uno. Ojalá. Ojalá, y como decía, espero poder ir cuando termine la pesadilla esta, porque yo, bueno, estoy muy vinculado a la revista Orsay y a Cassiari, y yo hice giras con Hernán, dibujando los cuentos que él contaba en los teatros, en el teatro, entonces yo iba con el iPad y dibujaba. Entonces tenemos una gira pendiente por Argentina, que la iba a hacer en mayo y no pude ir, así que cuando se abra la veda, viajaré y haré la gira y los veré, comeremos en algún sitio y les dibujaré lo que quieran. Bueno, bueno. Esperamos ese día, esperamos. Ojalá que sea pronto, Horacio, ojalá que sea pronto. Ojalá, para todos. Sí, sí. No, desde ya, bueno, un placer. La verdad que estoy muy contento, la verdad que hablar con usted y que nos contó todo, y bueno, Chávez, López, Ficcionario, todo el trabajo que está haciendo. La verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamarme y ojalá que nos veamos pronto eso. Horacio, de mi parte también agradecerle un montón. Bueno, estamos realmente muy contentos. Gracias por habernos atendido tan amablemente y tan predispuesto.
Y sí, esperamos que se puedan concretar pronto esas giras. Me parece que el contacto de los lectores con los historietistas, con los dibujantes, me parece muy importante, así que ojalá que pueda ser pronto y ojalá que lo veamos también Ojalá, pronto. ojalá. Y como es, y bueno, sigan trabajando y avísenme cuando sale esto.